Ya, empecemos entonces. Aceptar. Sean muy bienvenidos todos. Hoy día tenemos charla en nuestro club, el Club Chile Fotográfico. Nuestro socio Álvaro Rodríguez, que ya ha dado dos charlas con anterioridad, ¿cierto? Nos va a volver a traer una charla muy interesante, que en el club se la estábamos pidiendo justamente porque sus fotografías nos llaman mucho la atención. Son muy creativas y con técnicas que en la actualidad yo no he visto en realidad. Así que sin duda va a ser muy enriquecedor para todos. Álvaro, como saben, es maestro de la Federación Chilena de Fotografía, artista de la FIAP, así que tenemos acá un tremendo profesional. Em, Alvarito, voy a empezar a compartir pantalla. Ya, Empecemos. ok. Vamos a abrir aquí lo tengo. Compartir. Ahí está. Tocar 10. Ya, espérame. Mi computador tiene la habilidad para quedarse pegado cuando estoy justamente. Espérame un segundito que se quedó pegado. Ahí sí. Ya, acá. Denme un segundo. Ahí está. Ya. Hagámoslo como presentación entonces. ¿Para me prestas audífono? ¿Y cómo los conecto? Disculpen si mi computador se queda pegado, que normalmente a la hora de la reunión tiende a ponerse lento. Sí, pero ahí estamos. Te doy la palabra, Álvaro, y me vas Ya, diciendo ahí en qué te voy apoyando. la siguiente. Ya. Bueno, ¿Lo aquí tenéis conectado a incluí algo? unas frases que me llamaron la atención y quería compartirlas de Aristóteles. El objetivo del arte no es representar la apariencia externa de las cosas, sino su significado interior. Siguiente. Vamos a la siguiente. Ahí sí. No hay arte sin transformación. Y eso también me siento identificado con lo que yo he podido hacer. Siguiente. Todo arte es autobiográfico. Habla de uno. Siguiente. Bueno, la experimentación está vinculada o a partir de la experimentación surge la creatividad. Vamos con la siguiente. ¿Cómo espera con estar comiendo cosas? Son comida. Bueno, eh, lo mío partió con prueba y error. Todo partió en el Fotocine Club de Chile cuando en aquella época usábamos en una sección de los concursos mensuales eh, la sección diapositiva color y muchos hacían superposición de diapositivas y ahí me inspiré un poco con eso, pero eso se hace con prueba y error, porque tienes que ir probando y ver si funciona. Entonces, con paciencia, eh, tenía que ver porque era un poco absorbente y cuando funcionaba, vale decir, a mi vista era significativo, lo consideraba un hallazgo y que me hacía sentido y
y cumplía con mis expectativas y me satisfacía. Eh, también busqué un resultado con anticipación y, o sea, construí en mi mente un resultado y que después lo busqué con otras técnicas. Siguiente. Bueno, eh, esto va más allá de una diapo bien hecha. Eh, Se trata de ver aquello que no todos ven, sino quizás algunos que tienen su mente plástica, fotográfica, un tanto más inquieta, más desarrollada, por así decirlo, ya para transformar lo ordinario en algo inesperado. Y eso es el motor de la originalidad. Sigamos. También hay situaciones en que tú puedes tomar una imagen y puede tener errores, pero no todo está perdido. Es una buena posibilidad, ya sea una imagen movida, sobreexpuesta, desenfocada, eh, pueden abrirte las puertas como un, eh, un insumo para hacer algo creativo. Siguiente. Eh, claro, lo convencional es la imagen directa. Ya puede ser una interesante imagen, pero la parte experimental implica desarmar eso. Ya puede alterar distintas cosas como colores, fragmentarlas, superponer capas, distorsionar perspectivas y e ir descubriendo nuevas narrativas ante tu percepción. Siguiente. Bueno, normalmente cuando uno toma una fotografía directa congela el tiempo. Esto ocurrió en tal fecha, estuve aquí, eh, etcétera. Pero la, con la creatividad el tiempo va más allá. O sea, la temporalidad deja de, deja de, deja de digamos, de, de ser un instante, sino que ya puede ser algo permanente. Ya, eh, y por ejemplo, eh, bueno, hay imágenes que pueden ser más sugerentes y más ambiguas, con lecturas más complejas. Entonces, eso ya desafía la temporalidad. Vamos a la siguiente. Bueno, no solamente uno puede documentar con una fotografía directa, pero también uno puede inventar, y la experimentación cuestiona la realidad aparente, va más allá de lo icónico. Lo icónico es lo más parecido a la realidad. Se reinterpreta, se abstrae, se resignifica eh, y pasa a ser una idea auténtica, personal. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí voy a hablar de lo que he hecho. Vamos a la siguiente. Bueno, si bien aquí yo digo analógicas, quiero dejar en claro
que uno puede partir en esta época con capturas digitales, pero en mi caso partí con analógicas que después las digitalicé o las transformé de alguna forma. Siguiente. Bueno, en esta imagen, a partir de un negativo blanco y negro, lo transformé en diapositiva porque lo positivé mediante una película Kodalit. Esos dos pasos se pueden obviar con una captura directa. Después le agregué en esa época las diapositivas. Al final de la diapositiva tenían una cola y una cola era naranjada, amarillenta, anaranjada. Entonces yo recorté eso y luego lo superpuse. Eh, pero antes de hacerlo, eh, tomé esa diapositiva anaranjada y le apliqué algo de cloro. Y ese algo de cloro permitió sacar esos tonos azules. Y ambas las digitalicé y las superpuse. Puedes tocar la imagen. Ya. Ay, para que se abra grande. A ver si se abre. Se va a abrir. Se va a demorar un poquito, pero se va a abrir. Ay, mosca. En mi computador, un poquito lento, pero Sí, ahí está. ahí está. Bueno, es para que se aprecie un poco más, con más detalle. Sí. Y el rojo, Bueno, el rojo fue obra de mi lapicera. en serio, con tinta. Y todo eso puede hacerse digitalmente Quedó genial. para crear un cierto resultado con algunas cosas distintas. Sí, Y el craquelado que quedó acá parece una tela de araña. sí, 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 muy interesante. sí. Mm. Vamos a la siguiente. Ya. ¿La grande igual? Eh, ya acá, para explicar, esto es una diapositiva directa, una toma directa, ya digitalizada. Bueno, lo que hice, la diapositiva directa, le apliqué cloro en la parte inferior, nada más que eso, para complementar la imagen, ¿El cloro lo aplicabas con algo que queda así con un como... cotonito. Ah, O queda sea, difuminado? tomaba el cotonito, lo ponían un poco, lo untaba en un poco de cloro y lo esparcía en la emulsión. Da un efecto muy Eh, natural. claro, con un cierto cuidado, y eso sucedía de esa forma. Claro, Y como bien digo, todo eso puede ocurrir digitalmente mm, en una toma directa. claro, Vamos a la siguiente. ya. Bueno, acá yo tomé una película Kodak en esa época que eran infrarrojas, en blanco y negro. Después la digitalicé. Eh, Como ven, el efecto de un infrarrojo tiene sus particularidades. El cielo, el contraste, el detalle en las hojas, el tono claro de las hojas, la profundidad, todo eso. Después tomé otra imagen de diapositiva que puede ser imagen directa de unas hierbas que también digitalicé un tanto desenfocadas y las fusioné en modo superposición, y eso es todo. Digitalmente lo hice
lo hice posteriormente, o sea, lo hice con diapo el sándwich, pero después digitalicé las dos imágenes con el Photoshop. Puede agrandar la imagen para que vean detalles. Ya. Ahí está. Anda más rápido por lo menos esto. Bueno, la hierba de la segunda diapositiva le da una cierta connotación a la imagen, que va más allá de la imagen simple, bastante sutil, pero sugiere cosas. Encuentro muy interesante el concepto justamente de vida en ese Sí. lugar y la señora en blanco y negro. Esto está tomado en Caldera, el año 2001, en verano, en un cementerio de los ingleses. Mm. Vamos a la siguiente. Bueno, acá el concepto es parecido, pero una simple fotografía en blanco y negro, eh, que en esa época la positive con contraplaca, hoy día puede ser una foto directa, eh, y nuevamente la diapositiva que tiene una cola con esas tramas, la superpuse y esa superposición la hice controlando la opacidad mediante el Photoshop. Puede agrandar la imagen, le da un tono cobrizo. Qué hermosa la textura. Siguiente. Bueno, acá es similar, pero la diferencia está en que la segunda diapositiva es la captura de un vitral a contraluz, o sea, una ventana con vitral a contraluz, Mm. y después la superpuse. Y eso le da un efecto distinto. O sea, estuve buscando algo con el vitral y encontré una buena eh, combinación de imágenes. La puedes agrandar. Claro, la captura original tiene grano y eso también le da una cierta connotación a la imagen. Estas dos últimas fotografías son tomadas en talleres de desnudo del Fotocine Club, allá a finales de los 90. Siguiente. Bueno, esta es más complicada, eh, pero hay métodos mediante Photoshop para hacer lo que yo hice con diapositiva. Tomé una diapositiva directa ahí en el pueblito de los dominicos, en Santiago, en Las Condes, eh, y lo que hice fue generar un contratipo con un Codalith y eh, generé un contratipo contra placa y lo superpuse, y el efecto que esto tiene es de resaltar los relieves, eh, digamos, aumentar las luces en los relieves y enfatizar o intensificar colores. Esto se puede hacer con digital, amplía la imagen. Mm. Claro, yo estuve investigando en Photoshop
Y hay formas de hacer esto. Eh, yo lo tengo por ahí en algún libro, algún tutorial que tengo que encontrar para compartirlo en algún momento. Ujú. Hay cosas muy lindas que se pueden lograr con esto. Y de la siguiente, bueno, en la que viene son meras superposiciones de fotografía, sin mayores, o sea, son meros sándwiches sin mayores tratamientos. Siguiente, ya acá eh, estaba en Valparaíso, allá en Playa Ancha, en un mirador, y vi acongojado a ese hombre y le tomé una imagen directa y posteriormente busqué o encontré una fotografía macro, tocar una fotografía macro de un musgo y la superpuse. Nada más que eso. Puedo agrandarla para ver. Sí, eso. Siguiente. Bueno, acá hay un poquito más de trabajo. Eh, acá primero tomé una imagen de abajo, de las hierbas, de un negativo y después le apliqué un color posteriormente de una foto tomada con telescopio del cielo y las superpuse la hierba sobre la foto del cielo y después recorté una imagen de un hombre en la puerta de la iglesia de la Matriz en Valparaíso y lo incorporé en la fotografía. Lo voy a agrandar para ver el detalle. Siguiente. Bueno, aquí simplemente, aquí ahí está el caso de una fotografía con error, que es la del fondo. Es una imagen que no podía dejar de gustarme tocar uno. La imagen del fondo tenía desenfoque, pero me gustaba mucho. Entonces dije, ¿cómo lo voy a resolver? Y encontré la imagen del primer plano y me pueden chupar la tableta, por favor. Hola, mija. Y la encontré la imagen del primer plano y encontré que funcionaba. Eh, una mera superposición de dos imágenes de negativo digitalizadas que podrían ser perfectamente imágenes directas. Mm. Voy a agrandarla para que la vean. Ya. Siguiente. Bueno, acá hay dos imágenes. La primera imagen donde están las personas, es un atardecer en Algarrobo, en eh, en un paseo ahí frente al mar donde hay personas y había una persona que me resultó interesante, que estaba como a separar el grupo y apuntando el horizonte. Y después una segunda imagen. eh, es una fotografía en blanco y negro de un negativo de una película de alto grano que digitalicé y la superpuse. La puedes agrandar. Sí. Y me parece que es una idea eh, sugestiva
y con una cierta complejidad. Vamos a la siguiente. Bueno, esta es una mera superposición de dos imágenes. La primera es una blanco y negro, que es la mujer de un taller de desnudo tomada en blanco y negro. Y la segunda es una imagen color de una fachada con calaminas azules de una casa en Valparaíso y la superpuse hasta que encontré que funcionaba bien. La puede agrandar. Todo esto perfectamente se puede investigar y probar y prueba y error con fotografía digital. Vamos a la siguiente. Acá es lo mismo, son dos imágenes directas. La primera, no sé si lo conocen en Valparaíso, esa casita es el Café Brighton, que está en el Cerro Concepción. Y la segunda es una imagen que capturé en el campo, donde habían unos árboles, y lo único que hice fue superponerlas. Y me resultó que funcionaba como casi como la casita de Hansel y Gretel. Hacer Voy a otra. poder agrandar para que vean detalles. Increíble. Vamos a la siguiente. Bueno, acá son básicamente una toma directa en el campo, allá cerca de Pirque, en un paseo con mi amigo Wilfredo, a finales de los 90. Y lo único que le hice a esa imagen fue difuminar el fondo para darle una cierta surrealismo y traté de enfatizar un poquito más las hojas rojas del árbol y la mujer la traje de una toma que hice en blanco y negro en Santiago, en el barrio Las Tarrias. La voy a agrandar. Sí, eso es. Vamos a la siguiente. Bueno, esta imagen, así como la de Divinidad Arcana, la hice este año, digamos por ahí, por marzo. Eh, Corresponde a la superposición de dos imágenes. La primera es la donde sale la persona, la roca, el mar, corresponden a una captura en la avenida Perú, en Viña del Mar, eh, de un hombre apasionado por la chica ahí que está como displicente, dejándose querer. Y la segunda imagen es una captura en infrarrojo tomada desde una ventana en donde hay cerros y están las nubes y esos árboles a la derecha, controlando la opacidad en la superposición. Sí, Bueno, vamos a la otra. Bueno, acá tenía dos imágenes. La primera, una en blanco y negro, allá en Manhattan, y la segunda, una imagen de una toma color
con los azules, las nubes, la reja, la patoma. Y lo que hice fue simplemente superposicionarlas, superponerlas. Voy a agrandarla. La imagen de Manhattan está tomada antes del año 2000, eh, porque ahí están las torres gemelas. ¿Verdad? Vamos a la siguiente. Ya, esta es otra, es superposición, pero de otra naturaleza. Es netamente trabajo de laboratorio analógico con la ampliadora. Ya, la toma original era una toma que tenía mucho contraste de Valparaíso. Y lo que hice acá fue tratar de poner recortes sobre el papel fotográfico que provenían de un eh, papel roneo con líneas. Esos recortes los fui superponiendo en las partes más oscuras y bueno, la luz traspasó el papel y se impregnó en el papel fotográfico. Voy a agrandarla y yo me encontré con ese resultado. Si se fijan ahí, hay líneas en los calones de altas luces por aquí y por allá. Se notan las líneas del papel, como la textura del papel roneo. Acá y Y acá. sin embargo, la imagen en su abstracción de, encontré que funcionó. Y esto fue un resultado inesperado. Y acá la persona. Sí, pasamos a la siguiente. Bueno, acá netamente trabajo digital. Puede haber alguna combinación. Acá lo que hice fue tomar una imagen en blanco y negro y sencillamente le agregué capas de color al Photoshop y me puse a colorear por separado la banca. eh, Coloreé flores que no tenían color y coloreé aparte a los bañistas. Y eso después regulé la opacidad de esas tres capas, la puedes agrandar. Vamos a la siguiente. Eso está tomado en Playa Ancha, en Valparaíso. Bueno, acá está todo parte de una imagen en blanco y negro, en donde le apliqué capas de color para el sombrero, para el poncho, para los caballos, para la vaca. Capas por separado que también regulé la opacidad y por supuesto que también agregué un filtro de movimiento para darle una cierta dinámica. Voy a agrandar. El título de la foto, corre, corre, se lo hago a la vaquita para que logre escapar de esa persecución. Vamos a la siguiente. Ya, aquí tiene una cierta particularidad esta foto. Es una captura en blanco y negro, allá cerca del Paseo 21 de Mayo en Valparaíso. Y la particularidad que tiene es que yo transformé la imagen en negativo. Si se fijan, el fondo es un negativo digitalizado, pero digitalizado como negativo está invertido, ¿ya? Y
y posteriormente las sombras que deberían ser negras quedaron blancas. Y lo que hice fue aclarar esa sombra y ponerle color al fondo. Y a las chicas, las chicas las dejé positivas, no negativas. Voy a agrandarlas. Me dijeron que había tenido dificultad para caminar. El color tiene un cierto degradé entre verde y amarillo. Vamos a la siguiente. Bueno, acá es una fotografía en blanco y negro directa a la cual le apliqué básicamente color y una trama. El color mediante el Photoshop y la trama también mediante un filtro de Photoshop la puede agrandar. Vamos a la siguiente. Ya para una zona lo voy a ver cuando se vea, pero cuando se vaya. Ya acá también esta imagen es una toma en blanco y negro a la cual le apliqué tramas, o sea, capas de color distintas y claro, algunas tienen mayor intensidad de color que las otras y controlé la opacidad y finalmente le agregué una trama para dar una cierta característica agregándola para deformar la realidad. Vamos a la siguiente. Bueno, acá es una toma directa en blanco y negro. Y lo único que se le hizo fue pintar con Photoshop, con capas distintas, el vestido y la pared con cierto degradé de color. No hay más que eso. Esto está tomado en los 90. La chica se llamaba Stephanie. Ahora debe tener como más de 30 años, me imagino la niña. 35 años más o menos. ¿Qué será de ella? En el Paseo Carballo, en Valparaíso. El único que sé es que se cambió de casa. Ya, vamos a la siguiente. Bueno, acá es una toma en blanco y negro y lo único que hice fue generar capas de color para los distintos colores. Agrandala. Los brillos provienen de la captura original y lo único que se hizo acá fue colorear, tratando de recrear de alguna manera el color de la pared. Y claro, yo inventé los colores de la pintura que están ahí en el Paseo de las Tarrias en Santiago, al lado del Cerro Santa Lucía. Pero después cuando vi las fotos de los colores de la pintura eran distintos, pero no importa. Quedaron muy bien. Sí, vamos a la siguiente. Bueno, acá tiene también un trabajo digital, la imagen de una captura en blanco y negro, ya directa, y lo que se hizo fue con el Photoshop, después de haberla digitalizado, es mejorar los contrastes, aumentar los blancos. En este caso, del muro abajo de la modelo, que es mi señora. Esto en Coquimbo, en la herradura, y lo que se hizo fue difuminar el fondo
y aumentar las luces del mar. Puede agrandarla. En el fondo no había ese sol. Yo lo formé con una herramienta para aclarar esa parte. Nada más. Vamos a la siguiente. Bueno, es una toma directa en color, perdón, en blanco y negro, a la cual le difuminé el fondo, dejando intacta la modelo. Y posteriormente le puse color en capas separadas a la modelo, y una modelo alemana que fue mi primer taller en el Fotocine Club de Chile, y elegí el color degradado de los violetas. Puede agrandarla. Creo que funcionaba bien con la difuminación del fondo. Vamos a la siguiente. Bueno, en esta imagen que viene ya es distinta. Vamos a la siguiente. Esta imagen está realizada con 4 imágenes. Primero, hay 2 imágenes que se pusieron una al lado de la otra, y eso es la juxtaposición. La de la izquierda es una que ya había mostrado anteriormente, y la de la derecha es otra que también había de alguna forma mostrado, pero estaba invertida. Y después le agregué 2 imágenes de árboles, todo superpuesto. Voy a agrandarla. Por supuesto que esto le da una complejidad a la imagen y una abstracción para que le dé mayores lecturas a una simple captura. Vamos a la siguiente. Bueno, acá sucede lo siguiente. Dentro de mis experimentaciones, sí, vamos a la siguiente. Esto es básicamente son resultados más o menos preconcebidos. Tocar uno. ¿Por qué digo preconcebidos? Porque por un lado, la fotografía infrarroja es algo que es efectista, es bastante conocido. Entonces, en mis primeros pasos, yo compré película infrarroja Kodak y también una película Ilford SFX200 que tenían ese efecto, ya en donde aumentan el contraste, y lo claro, lo blanco, lo verde, lo vegetal se intensifica, o sea, se aclara. Y lo que son, por ejemplo, los cielos azules, como esas tomas se tomaban con filtro rojo, se oscurecía, y como las nubes eran blancas, aumentaba el contraste. Y posteriormente compré una máquina digital transformada, eh, que la compré por internet. Y bueno, lo que viene a continuación, primero son resultados con la cámara digital transformada. Agranda la imagen nomás. Ya.
Bueno, la imagen tiene trabajo también porque le encendí las luces a los faroles, aclaré un poco el primer plano con las personas, pero el tono rojizo, digamos, el tono caramelo proviene y los tonos celestes provienen del efecto. El efecto de esa cámara transformada en que el filtro infrarrojo fue cambiado, sacado o reemplazado por otro filtro. Vamos a la siguiente. Acá exactamente lo mismo. Esto es en la playa El Tabo, en el litoral central. Vamos a la siguiente. Esto está tomado en Frutillar, que el mismo efecto de color caramelo. Vamos a la siguiente. Bueno, este era una de mis mascotas, que me resultó interesante el contraste y el efecto de la toma que se hizo. Un retrato de mi conejo, que en paz descanse. Vamos a la siguiente. Bueno, esta imagen es una fotografía nocturna, también con la cámara transformada, en donde se intensifican los contrastes, los blancos y lo que es color. En este caso fue agregado con una capa de color y coloreada. Eh, lo que es la luna fue un poquito intensificada con el Photoshop. Vamos a la siguiente. Esta toma es prácticamente eh, directa con la cámara transformada. El el tono caramelo, el tono cobrizo y el tono celeste de las hierbas provienen de la captura en la intensidad de los blancos de la banca. Y lo único que hice fue tratar de colorear un poco el vestido de la señora y generar ese marco mediante Photoshop. Vamos a la siguiente. Esta es una toma directa, no tiene ningún trabajo, pero como trabajo me parece muy sugerente. Vamos a la siguiente. Bueno, una de las cosas que me llamó la atención de la cámara transformada es que particularmente en la orilla del mar aumentan mucho los contrastes y los detalles. Eh, y, eh, y aquí se pueden ver la intensidad de los blancos, de los negros y los brillos de la orilla. Eso me llamó mucho la atención y por eso dejé esta imagen donde están mis dos niños ahí en primer plano, atrás. Esto está tomada en Concón, en la playa La Boca, en la desembocadura del río Concagua. Vamos a la siguiente.
Bueno, y estas fotos que vienen, que son cuatro, son tomas directas con negativo. Negativo Kodak, digitalizado. Bueno, en este caso, aparte de haber digitalizado, le agregué una capa de color para darle un tono cálido. La tomada en el Cerro El Roble, en la región metropolitana, en la Cuesta La Dormida. Digamos, ese cerro está arriba de Caleu, un pueblo. Vamos a la siguiente. Bueno, esta es una toma directa, no tiene ningún trabajo. Y si se fijan al lado derecho, al pie del árbol, hay una persona que es mi amigo Wilfredo, con quien solía salir a tomar fotos. Ahí Wilfredo tenía cerca de 90, poco menos de 90 años, Mm. a fines de los 90. Vamos a la siguiente. Cerro El Roble también. Bueno, esta es también una toma directa tomada en los cerros de Valparaíso, en el Paseo Yugoslavo, donde está el Museo Baburiza. No tiene ningún trabajo, pero ven cómo se intensifican los blancos y las hierbas verdes se tornan blancas. Vamos a la siguiente. También es una toma directa, y esta toma eh, en esas playas que están frente a la Universidad Santa María, en la Avenida España, en Valparaíso. Directa, directa. No tiene prácticamente ningún trabajo. Vamos a la siguiente. No se vean nada. Si no se vean, ahí está. Bueno, esta también es una toma directa con la película infrarroja. Tocar uno. La particularidad que tiene esta imagen es que le agregué, eh, eh, después de digitalizarla, eh, capas de color para colorear las hojas blancas de los robles y darle a toda la imagen un tono cálido. Esto también está tomado en el Cerro del Roble, en un sector que le llamé Redil. Bueno, eso es todo. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí mis referentes y algunos mentores para colorear imágenes. Diana Banner, porque ella coloreaba imágenes impresas, o sea, imágenes que ella imprimía en blanco y negro en el laboratorio analógico, les aplicaba color con acuarelas transparentes y de alguna forma me inspiró en todo lo que eran superposiciones de diapositiva. Rubén González, otro maestro. Después con las contraplacas, el uso de Codalí, mis talleres con Leonel Cadenas,
del fotocine, todos son del fotocínico. Después en emulsiones químicas, talleres que tomé con Reinhard Schultz y finalmente y todo lo que era infrarrojo. También Diana Wagner fue una referente. Mm. Bueno, ahora sí quieren hacer algunas preguntas porque esto es la última diapositiva. Voy a dejar de compartir entonces.